Ustedes saben que en días pasados nosotros hemos sostenido un conjunto de conversaciones importantes, Alirio. Además creo, en mi criterio, que han sido conversaciones, discusiones necesarias frente a la situación de crisis que vive el país. Recientemente sostuvimos una muy amplia conversación, muy larga conversación con el expresidente Rodríguez Zapatero y el expresidente Torrijos. Allí me acompañaron el diputado Julio César Reyes y otras personas. Antes habíamos conversado con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Con ellos abordamos muchos temas de interés nacional. Uno de ellos, y debe ser quizás uno de los temas más relevantes, por cuanto constituye hoy por hoy una salida válida, necesaria, eficaz, lógica, política frente a la crisis del país. Me refiero a la consulta refrendaria. En ello hemos insistido y entregamos tanto al presidente Zapatero como a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, como también al expresidente Torrijos. Incluso entregamos un estudio pormenorizado, ¿no?, exhaustivo, pero bien fundamentado en la Constitución, en las leyes y también en el reglamento que rige todo el proceso de consulta refrendaria, los lapsos, etcétera, poco las actividades que deben plantearse según cada lapso, y allí dábamos cuenta de que era perfectamente posible, es perfectamente posible que la consulta refrendaria se realice el 6 del mes de noviembre. Los lapsos están, pero perfectamente claros, determinados en el reglamento respectivo. También, en ambos casos, sostuvimos la necesidad, bueno, primero, de que se respete la Constitución, que se respeten los lapsos y los procedimientos y que además, bueno, haya un respeto también a los otros poderes públicos, en este caso, esto de la diatriba permanente entre el Tribunal Supremo de Justicia en desconocer las legítimas decisiones de la Asamblea Nacional, materia que también fue conversado con los dos funcionarios. En el caso del Consejo Nacional Electoral, nosotros también hacíamos serias observaciones, entre ellas el propio Teodoro Campos señalaba pues de la poca pertinencia de colocar centros de recolección de firmas cuando la validación en espacios que no tenían la misma demanda que en los sitios más poblados. Poníamos como ejemplo una máquina que se coloca por allá en Siquisique, cuando perfectamente donde de repente podrían reafirmar 500 electores y había un espacio disponible en el municipio capital, en la ciudad de Barquisimeto, donde podían también validar 40, 50 mil. ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tenía en ese momento? Bueno, era hacer no solo la aclaratoria, hacer la observación, el reclamo legítimo que hiciéramos en su oportunidad a las autoridades, en este caso a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Así como eso, también abordamos el tema de la validación de los partidos de cara a los procesos electorales que están pendientes, que son también legales, están establecidos en la Constitución en el marco del principio de la alternabilidad, como es el caso de las elecciones regionales, que deberían desarrollarse en el próximo mes de diciembre, sin que ello implique para nada, bueno, restarle importancia y además darle consistencia a la consulta refrendaria. Por el contrario, nosotros creemos que es básico, es fundamental la materialización, viabilizar el referéndum revocatorio como una forma de tener de verdad una salida política adecuada a la situación severa de descontrol económico y de descontrol social que vive el país. Entonces, estos temas fueron abordados directamente con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En el caso de la consulta para las elecciones de las elecciones regionales, se nos expresaba que iba
se iba a publicar un calendario que no hemos visto publicado hasta ahora. Así se nos dijo, la semana siguiente se iba a publicar un calendario donde se iban a dar un poco y razones explícitas sobre el proceso de elecciones regionales, cosa que no se materializó. Y así lo hicimos saber en la conversación con el expresidente Zapatero, con el expresidente Torrijos, e incluso en el caso particular de esta conversación, insistíamos en la necesidad de un diálogo abierto, tolerante, productivo, concreto, un diálogo con resultados. Cuando hablo de diálogo abierto, hablo de diálogo diverso. Y en ese sentido hablábamos de la necesidad de un diálogo político, pero también de un diálogo económico, un diálogo productivo. Y decíamos que para nosotros una prioridad impostergable tenía que ver con el alto costo de la vida, el problema de la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, etcétera, que eso debe ser prioridad, no solamente en las conversaciones, en el diálogo, en los necesarios acuerdos para poder abordar un problema que es grave en el país, que es el problema del hambre, el problema de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el caso de del día a día que representa hoy las muertes de mengua de mucha gente por falta de medicamentos en el país. Eso para mí y para los que estábamos allí, bueno, decíamos, tiene que ser una prioridad en el marco de ese acuerdo necesario en función de los intereses del país. Y decíamos que la preocupación está en que los eventos sociales, fundamentalmente, y los desequilibrios económicos, agudizándose como van igualmente de manera muy acelerada, muy rápida, y las decisiones o los eventos políticos van muy lentos. Que el peligro de todo esto es que termine entonces la gente buscando soluciones a los problemas que no le damos nosotros los actores de la política, que era muy peligroso. Que en esa encrucijada peligrosa, esa encrucijada que nos ubica entre el entendimiento, la unidad nacional o la catástrofe, la tragedia nacional, porque esa es la encrucijada donde nos encontramos ahora. O tomamos el camino de la debacle, de la catástrofe, de la tragedia, que se puede expresar de mil maneras, un reventón social, una guerra civil, que nadie quiere, o tomamos el camino de la lógica, de la racionalidad, que implica entendimiento, que implica diálogo productivo, respetuoso, amplio, y cuando digo diálogo no me estoy refiriendo exclusivamente al diálogo político. Decíamos, es necesario convocar a los sectores productivos del país, a la empresa privada, para explorar soluciones frente a todo este decaimiento productivo de Venezuela, todo lo que ha ocurrido con la red de distribución de alimentos, y allí mismo, bueno, un poco hacíamos algunos planteamientos. Decía el presidente Zapatero que se hacen gestiones para obtener financiamiento para Venezuela, pero que también hay conversaciones con la FAO, con la Organización Mundial de la Salud también, etcétera. Esto en atención a lo que hemos venido planteando de manera muy general. Cuando hablábamos de diálogo abierto, amplio, hablábamos también de un diálogo que explore la necesidad de reinstitucionalizar al Estado. Y esto tiene que ver con este conflicto de poderes permanentes, la falta de credibilidad de las instituciones, la necesidad de tener instituciones que obren en función de la Constitución y los intereses de la gente y no de los intereses de los partidos. En ese mismo tenor, decía yo que, bueno, hemos venido también un poco sosteniendo la tesis del diálogo. Decía yo en una conferencia ahora en Caracas que para nada está reñido la posibilidad de diálogo con la ejecución y cumplimiento de los procedimientos para la consulta refrendaria. Para nada, al contrario, el diálogo debe ser un instrumento que permita de alguna manera exigir el cumplimiento de la Constitución y los lapsos para la materialización y viabilización del referéndum, por una parte, y para nada, bueno, podemos descartar que bajo cualquier escenario, bien sea un escenario de entendimiento nacional, un acuerdo de unidad nacional, una consulta refrendaria que produzca el cambio político e incluya dentro del procedimiento posterior la consulta para la elección presidencial, bueno, nosotros hablamos de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional que sume, que convoque, que resuelva,
que de alguna manera derrote el sectarismo y la polarización y que deje de lado la persecución, la retaliación o el acorralamiento de nadie para abocarnos sobre una hoja de ruta que de alguna manera contemple un plan de recuperación de la economía, pero también que inicie ese proceso de reinstitucionalización del Estado y que a su vez pueda concebir un programa integral de estabilización social, fundamentalmente para atención de los más pobres. Todo esto lo conversamos. Ahora, nuestra organización Avanzada Progresista, y un poco en esto creo que hemos esbozado de manera general lo que ha sido una política de partido y lo que a su vez nosotros en el marco de la unidad, de la Mesa de la Unidad Democrática, hemos venido también planteando de manera sostenida, de manera respetuosa, para que sean elementos para el debate, elementos también para la práctica. La semana pasada, en una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, se acordó ampliar el grupo de los 4, que son los 4 partidos que tienen una representación mayoritaria en la Asamblea Nacional. Entiéndase, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Nos hemos incorporado a los 3 gobernadores, lo que quiere decir que ahora somos un grupo de 7 y se va también a dar cabida en los próximos, creo que la primera reunión la tenemos mañana, pero va a comenzar a operar en esa fase organizativa el grupo de los 9, donde se incorpora también la Causa R, se incorpora Avanzada Progresista, se incorpora el Partido 20 de María Corina Machado, se incorpora el Movimiento Progresista de Venezuela y después una estructura superior donde se incorporan todas las organizaciones políticas de tal manera que el debate, además de diverso, sea plural, igualmente sea abierto, sea objetivo, transparente y que podamos debatir todo cuanto haya que debatir para que las decisiones puedan tomarse precisamente donde prive el consenso y el reconocimiento de unos y otros. Entonces, en esa materia, nosotros también hemos venido, decíamos en esa reunión, de materializarse un proceso de consulta para escoger gobernadores y parlamentarios y legisladores en los consejos legislativos. Nosotros ya habíamos adelantado un esquema desde nuestra organización política, desde hace unos meses atrás, en esto de democratizar el partido, y la democratización del partido tiene que ver con la eliminación del dedo. O sea, que pueda haber de verdad una estructura que muestre liderazgos consolidados sobre un trabajo social y que ese liderazgo nuevo pueda a su vez mostrar en el marco de un liderazgo colectivo lo que es una visión de partido, pero también una visión política, social y económica del país. En ese sentido, nosotros en estos días hemos venido, se ha venido desde el partido, se hizo una programación, se nombró, ustedes saben, una comisión electoral, esa comisión electoral en lo regional, que así va a ser a partir de ahora en nuestra organización, y nosotros sostenemos la tesis necesaria de las consultas en primaria para la escogencia de candidatos en el ámbito nacional desde la Mesa de la Unidad Democrática. Que toda hora la primaria sea la regla y el consenso la excepción. Así debe ser. Y así nosotros lo sostenemos, pero lo estamos practicando. Queremos dar el ejemplo. En ese sentido, se planteó un proceso de primarias para escoger nuestros candidatos que a su vez deben ir a primaria con nuestros aliados en la Mesa de la Unidad Democrática. Y así queremos hacerlo en todo el país. Esto que estamos mostrando como una práctica positiva de crecimiento político, de madurez política y que sin duda va a tener un resultado, además de concreto, positivo, lo recogimos un poco del ejercicio de la campaña electoral que hicieran nuestros candidatos que hoy se presentan, el día domingo van al proceso de escogencia, al proceso electoral. ¿Después de cuántos días fue la campaña? 60 días de campaña en cada uno de los circuitos. En ese sentido, fíjense, 8 circuitos que representan el circuito número 1 al municipio Torres. Allí la candidata Ada Camacaros y el candidato Hermes Urriola van a mostrar
sus liderazgos, Dios mediante, en esta consulta del próximo domingo. También en el circuito 2, municipio Urdaneta y Crespo, está Javier Camacho. En el circuito 3, Parroquia Catedral y Santa Rosa, allí van a medir fuerzas de liderazgo, de aceptación, pero también de trabajo y por supuesto de continuidad en esto de seguir amalgamando toda una fuerza política en el marco de la Unidad Democrática. Allí está Amarilis Donja, Marieli Sánchez de Tamayo, Eudomar Bravo, Juan Carlos Durán y Junior Freites. En el circuito 4, la parroquia Unión, Cují, Tamaca y Aguedo Felipe Alvarado, Marisol de Gubella, Alirio Vázquez y Eric Valles. Y así el circuito número 5, que corresponde a la parroquia Buenavista, Juárez, Juan de Villegas. Allí está Ingrid Arriechi, Rosa Oramas, Daniel Colmenares, Edilberto Rojas, Eudis Lobatón, Víctor Escalona y Xavier Aldana. Son 7 precandidatos, de los cuales vamos a escoger uno en este circuito número 5 de Buenavista, Juárez y Juan de Villegas. El circuito número 6 le corresponde a la parroquia Concepción. Allí tenemos 3 precandidatos: Ítalo Ortiz, Julio Gutiérrez y Pablo Álvarez. Y así el circuito 7, Simón Planas Palavecino, ahí está Ernesto Sepúlveda, y el circuito 8, que corresponde a La Montaña, municipio Jiménez, municipio Morán y Andrés Eloy Blanco. Allí entonces también van a medir sus fuerzas Dionisio Escobar y el licenciado Soa Torrealba. Quiero significar lo siguiente, ¿no? En esta rueda de prensa nosotros estimamos que el día jueves concluye la campaña electoral, pero el día viernes concluye la campaña electoral y ya el día domingo deben instalarse en 60 centros electorales 132 mesas, con toda la logística que ello representa. Estamos hablando de 396 testigos, cada candidato con sus testigos, cada miembro de mesa y además cada miembro de centros electorales, con la comisión electoral que preside el licenciado Mario Perdigón. Estamos hablando de unos 1.200 funcionarios, pero también estamos hablando de militantes del partido que están desplegados en cada uno de los centros electorales para Dios mediante el próximo domingo, ya en horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, ya la comisión electoral debe dar el resultado de poco de quiénes son nuestros, ya ahí sí serían nuestros precandidatos, pero para el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Y así entonces vamos a hacer, esto no lo podemos ver como nada, ni nada extraño, sino por el contrario natural. Porque este año esto lo queremos hacer en todos los estados, así lo vamos a hacer. Avanzada Progresista lo va a hacer en todos los estados del país. Todos nuestros candidatos van a ser producto de primarias, nuestros precandidatos. Y después esos precandidatos nuestros se van a medir con todos los precandidatos de las organizaciones aliadas de la Mesa de la Unidad Democrática, para que después sean entonces candidatos formalmente al Consejo Legislativo y a las gobernaciones de estado. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a medirme en primarias igualmente, y así esperamos que sea en todos los estados. Pero el año que viene tenemos también elecciones municipales. En esas elecciones municipales debe materializarse o debe profundizarse este método de consulta en primarias para escoger concejales, escoger candidatos, alcaldes, etcétera, en unas primarias internas del partido y posteriormente en primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. En fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos logrando nosotros con este proceso a través de todos estos mecanismos? Lo que estamos logrando es profundizar democráticamente los procesos de escogencia, fortalecer los liderazgos en ese criterio de liderazgo colectivo en nuestra organización política, y seguramente, convencido estoy, va a ser así también en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática. Estas son las boletas de votación que se van a presentar en cada uno de los
centros electorales, y a través de estas boletas de votación, una vez tengamos nosotros todos los resultados, también se van a hacer las auditorías correspondientes. O sea, vamos a tratar, y yo creo que lo vamos a lograr, demostrarle al Consejo Nacional Electoral que sí se puede ser eficaz. Si el proceso electoral concluye a las 6 de la tarde, como está previsto, si no hay gente en la cola, si Dios quiere, a las 4 concluye, bueno, nosotros deberíamos, si Dios quiere, a las 7 de la noche, estar anunciando de 7 a 8 de la noche los resultados. Y después de eso, en presencia de todos los candidatos, nos vamos a poner de acuerdo para hacer una auditoría con todos los candidatos en sitio. De tal manera que no haya lugar a dudas, y la auditoría queremos hacerla pública. Y una auditoría del 100%. Queremos sacar todo lo que está allí públicamente en una rueda de prensa posterior para mostrar que sí es posible procesos electorales eficaces, o sea, rápidos y transparentes. Y si es posible democratizar la política de partidos en el país. Y si es posible también reconocer el trabajo, el esfuerzo, el empeño y también el liderazgo naciente en función del nuevo país que nosotros queremos construir. Ningún proceso de diálogo en ninguna parte del mundo es fácil. Ninguno, y ninguno es rápido. No es que vamos a empezar mañana, nos sentamos y mañana el pasado mañana están todas las soluciones allí. No, el diálogo es también mucha contradicción, muchas expectativas, donde tú tienes, bueno, tú tienes tus propias aspiraciones y el otro también. Y para tener aspiraciones tú también debes estar dispuesto a ceder. Y esto es un proceso de aspiración y cesión en ambos casos, y de mucha negociación, porque en fin de cuentas, más que diálogo, nosotros esperamos una buena negociación, con buenos resultados. Por eso el diálogo tiene que ser, como dije yo, muy abierto, donde no haya veto a nadie, pero tampoco debe haber veto a la agenda. Lo que sí no es materia de discusión en el diálogo es el referéndum. Eso es un derecho adquirido de los venezolanos. Es un derecho constitucional que para nada tiene ninguna duda. O sea, lo que nosotros aspiramos en el marco del diálogo es que los actores que se sienten allí reconozcan el respeto a la Constitución y a los lapsos previstos en el reglamento respectivo para la materialización del referéndum. Pero el diálogo tiene que ser un diálogo inclusivo, abierto, amplio, plural, diverso, tolerante, respetuoso, o sea, un diálogo concreto y con resultados. Por eso tiene que ser un diálogo eficaz. Ahora, el diálogo implica, como dije, pues tú puedes tener tus aspiraciones. Nosotros, por ejemplo, en la Mesa de la Unidad Democrática, hablamos de los presos políticos. Esa es materia del diálogo, la amnistía. Pero también es materia del diálogo el respeto de las instituciones o el respeto de los poderes públicos, la independencia de poderes. Esa es materia del diálogo. Es materia de diálogo necesario allí, por ejemplo, toda la materia económica y todas las distorsiones de la economía que impactan terriblemente a un vasto sector de la población, fundamentalmente a los sectores más pobres. Esa es materia de diálogo. De allí que el diálogo no debe circunscribirse exclusivamente a lo político. El diálogo también tiene que abordar el tema productivo, y de allí los actores de la economía, los actores de la producción, del sector privado. De allí que el diálogo, incluyente como es, debe abordar también junto a otros actores, y cuando hablo del sector productivo también hablamos del sector de los trabajadores. De manera que el diálogo, decía yo y decía Américo Martín, es un instrumento de lucha política, pero también es un instrumento de salvación de los pueblos, en tiempos de guerra, en tiempos de grandes dificultades. Ahora, el diálogo no hay que verlo con complejos. Nadie debe abandonar sus banderas de lucha. Nadie debe hipotecar sus principios por abordar de manera inteligente una fórmula de consenso que implique resolverle los problemas a la gente. El diálogo debe trascender los intereses de nuestros partidos para poder abordar los intereses de nuestro país, de Venezuela. Yo creo, convencido estoy, de que debemos ser también oportunos en el diálogo. Que el diálogo no tengamos que hacerlo sobre elementos que de alguna manera reconozcan un costo social lamentable y pernicioso para las generaciones futuras.
que por el contrario, el diálogo no tengamos que hacerlo con una carga pesada sobre nuestros hombros que implique muertes y destrucción. Si eso lo entendemos así, de esa manera, el diálogo, yo convencido estoy, va a ser fluido en su momento. Lo que sí está claro, y lo decíamos en Caracas, es esto de que los tiempos sociales y los tiempos económicos van muy rápido. Si no tomamos medidas a tiempo en esto de acordarnos políticamente, que no nos tengan que pasar los tiempos económicos y sociales por lo lento de los tiempos políticos y termine el pueblo indignado decidiendo por nosotros y planteando escenarios que nadie quiere para el país. Aquí de lo que se trata es, y lo decía yo allá en Caracas, aquí los sectores extremistas de ambos lados son minoría. Son minoría. Yo igualmente dije en Caracas, las minorías que están en los extremos no pueden condicionar la voluntad de las grandes mayorías. Las grandes mayorías del país lo que quieren es que le resuelvan su problema. El problema de la gente hoy es la comida, los alimentos y el alto costo de la vida. Ese es el problema de la gente, no la pelea, no la diatriba. Yo debo siempre expresar un profundo respeto hacia nuestra Fuerza Armada, que es la Fuerza Armada de hoy y va a ser la Fuerza Armada que después de un cambio político la vamos a tener ahí y que merece todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Pero decía que el tema de producción y distribución de alimentos no lo va a resolver, no lo vamos a resolver desde el ámbito militar. Es mentira, es mentira. Si queremos resolver el problema de la productividad y la distribución, por Dios, entonces apelemos a quienes tienen los instrumentos para hacer más eficaz la producción y la distribución de alimentos. ¿Quién? El sector privado, la empresa privada. A eso me refería. Tú le vas a resolver el problema de comida a la gente que está pasando hambre y vive metiéndole las manos a las bolsas de basura con la misma retórica de siempre, ¿vale? Que tú me dices, que yo te digo. Eso es lo que la gente quiere, eso no le dice nada a la gente. La gente lo que dice es, bueno, ¿y hasta cuándo esto no se van a poner de acuerdo, vale? Para que nos consigan la comida y consigan los medicamentos. Ahora, eso es lo que dice el sentido común. Creo que el tiempo nos ha dado la razón. Porque si este diálogo de ahora hubiese tenido resultados más concretos, apreciables, desradicalizados, hace 2 años, casi 3 años atrás, no estuviera ocurriendo esto. Si, por ejemplo, en aquel momento se hubiese ajustado el precio de la gasolina en el marco del diálogo político, donde las cargas las hubiésemos repartido entre todos y se hubiese liberado en aquel momento al comisario Simonovic, que de repente unos extremistas estaban, no lo podemos liberar, y a los 3 meses lo liberaron. Pero fue materia de ese diálogo, yo donde digo que el diálogo tiene que ser inteligente, desprejuiciado. Tiene que ser un diálogo en función de la gente, no en función de mi interés, del partido. Si se hubiese hecho eso en aquel momento, Alirio, y se hubiese liberado el control de cambio, se hubiese establecido el método de la flotación, y además de eso se hubiese flexibilizado el control de precios, y se hubiesen tomado algunas medidas hace 2 años y medio atrás, no estuviéramos pasando hambre en Venezuela. En este país, hoy día, la gente aspira de nosotros, los políticos, responsabilidad, criterio, mesura y racionalidad. No es momento de complejos ideológicos ni de posturas pasionales. Es el momento del sentido común, repito, y de la racionalidad.